Es el tiempo del senador Óscar Andrade. Gracias, presidente. Es un día muy especial para reflexionar acerca de los orígenes de la violencia social y política. En el Uruguay de hoy creo que nadie discutiría que en una democracia plena no se incendian libros. Sin embargo, tan temprano como en el 55 en Tacuarembó, se prendían fuego los libros del gran Washington Benavides, el Tata Vizcacha. Nadie discutiría en el Uruguay de hoy que en una democracia plena no se asesinan trabajadores por ir a la huelga. Pero en ese 1955, un 17 de septiembre, era asesinada en la huelga de Ferrosmal María del Carmen Díaz. Y a principios del 56 era asesinado el primero de los mártires de la industria frigorífica, Rubén Palau. En el 57 era apuñalado el Coco Muñoz, en cuyo nombre celebran los trabajadores de la carne el Día de los Mártires de la industria frigorífica. Ese año irrumpía en Montevideo una marcha de trabajadores de los arrozales. En el Uruguay de hoy nadie discutiría que un conflicto sindical no se dirime con el ejército y la policía. Los había organizado don Leguizamón, militante metalúrgico y socialista, con el maestro Toledo, del que tengo el privilegio, luego asesinado por la dictadura, de ser amigo de su hijo. A la vuelta de la marcha de los arrozales los recibe el ejército y la policía en 33. 200 despedidos y listas negras. En una democracia no se hace espionaje sobre los sindicatos, pero hoy tenemos los archivos de lo que sufrieron los trabajadores de la remolacha de Paysandú en el año 58. Ni pistas de guerrilla urbana, ni asomo de guerrilla urbana. Brutalmente reprimidos. Año 58. El mismo año de los obreros y estudiantes. Duramente reprimidos en la marcha estudiantil del 58. El 21 de agosto y el 1 de octubre por la caballería, sables y gases lacrimógenos. Ya en el 59 medidas prontas de seguridad. En el 60 bandas fascistas en la más absoluta impunidad asaltan a tiros la Universidad de la República. En el 60. En enero del 61, vaya si tenemos provocaciones, atentan contra el local del partido y apuñalan a Jaime Pérez. Enero del 61, incendian locales. 61, mucho antes. El local del Seccional Sur. Ediciones Pueblos Unidos, recibimos la solidaridad de Alba Roballo ante ese atentado. Y el más duro de todos, a fin de ese año se ataca a balazos el encuentro de fin de año del diario El Popular. Año 61. En el año 62, parte de los atentados contra locales, el más dramático de todos, es acá en La Aguada. Porque ese incendio le costó la vida a Olivio Raúl Piris. 5 meses. Un niño bebé que vivía con los serenos. Año 62. En la más absoluta impunidad. Cuando reflexionemos sobre la violencia social y política, esto no está inscrito. Ese mismo año fue asesinado Arbelio Ramírez, amigo entre otros de Paco Spínola, en el Paraninfo de la universidad, en un acto en el que participó el Che. Año 62. Atentado nazi contra Soledad Barré. Año 62. Nos cuesta mucho compartir que el problema de la violencia social e institucional no tiene estos orígenes. No nació antes. No hubo impunidad. Raúl Denis, asesinado en la industria frigorífica por la policía. Walter Mota, asesinado por la policía acá, afuera, en el Palacio Legislativo, en medio de una marcha del frigorífico nacional. No es parte de esta historia la que tenemos que interpelar, que colocar arriba de la mesa. Es evidente que hubo un proceso de incremento y de deterioro de las libertades ya a fines del 67. Antes de esto, los golpes de Estado, el golpe de Estado en Brasil, la invasión a República Dominicana, el golpe de Estado de Onganía
en la Argentina en el 66. Ahora en el 67, en un conflicto sindical, no contra la guerrilla urbana, se militariza el puerto y el correo. Se expulsa a dirigentes sindicales que venían a un congreso sindical, un congreso de unidad sindical latinoamericano, en una provocación insólita, y se prohíbe una marcha, año 67, y se prohíbe una marcha de la CNT con apenas un año de fundada por 18 de julio. Se censura el Popular, Marcha y La Verdad. En noviembre marchan presos 13 dirigentes sindicales bancarios en medio de espionaje en una huelga. Antecedentes del pachequismo que vino después y que lo primero que hace es ilegalizar época y empezar un proceso de presos políticos y medidas prontas de seguridad como acción permanente y sistemática en proceso de incremento de la violencia que iba a tener en el 68 un año trágico. El 1 de mayo del 68 no se puede hacer, es más, asesinan a una anciana de 63 años. Y empiezan los mártires estudiantiles, antes violencia estudiantil. La respuesta de parte del movimiento social fue convocar a encuentro en defensa de las libertades democráticas. El 6 de junio se moviliza la FEU y recibe balazos de la policía. Se militariza UTE, ANCAP, OCE y Telecomunicaciones. 5.614 obreros pasaron por la cárcel. Las medidas prontas de seguridad no fueron contra ninguna guerrilla. Fue una respuesta represiva y autoritaria contra el movimiento sindical y contra los trabajadores en particular, cerrando la posibilidad del reclamo democrático. Represión en General Electric y muerte de Liberarse. Baleado el 12 de agosto y que muere el 14 de agosto. Un mes después, Susana y Hugo de los Santos. Ese mismo día, Emilio Francisco Machado, un licial de 14 años baleado. Año 68, en Democracia. En enero del 69 asesinan a Recalde, obrero municipal. Una comisión parlamentaria con fines de investigación del 69 al 70, integrada plenamente por senadores blancos y colorados, elabora por unanimidad un informe donde reconoce las torturas en Democracia, 69 y 70. Decenas de casos denunciados de tortura a militantes sociales. Elecciones del 71. Las elecciones del 71, un año trágico, con primer desaparecidos en Democracia. Abel Ayala, 31 de julio del 71, por los escuadrones de la muerte. Filipín en agosto, Castañeto en agosto y después Ibero Gutiérrez. Casos insólitamente archivados en el año 85 porque no tendrían que estar incorporados en la ley de caducidad porque fueron antes. En Democracia. Elecciones del año 71 que tuvieron, entre otras cosas, atentado contra Sereni, la muerte de un niño en Castillo y asesinato de un obrero frigorífico en el Cerro. En ese contexto fueron las elecciones del 71. Con esa complejidad, no me da el tiempo para nombrar los atentados en las urnas. El año 72 es trágico. Hace poco recordamos a las muchachas de Abril. Tuvimos los mártires de la 20. Tuvimos a Luis Batalla, albañil y cristiano, asesinado, le partieron el hígado a la mitad en torturas. Y la presión de las Fuerzas Armadas ya en el 72 para hacer renunciar al ministro de Defensa. Ya en el 72 cuando reconoce en esta casa la existencia de tortura en la interpelación al Nucho Batalla. Primer desplante de las Fuerzas Armadas no fue febrero, es un hecho histórico contundente, fue octubre. Cuando se negaron a la liberación de los 4 médicos que habían sido torturados. Es contundente el caso, además con tortura. Después de eso, la prisión de Valle. Octubre del año 72. Los procesos de violencia social. ¿Se puede reflexionar acerca del golpe de Estado sin reflexionar acerca del papel de la logia de los tenientes de Artigas? Sin reflexionar acerca del papel de la doctrina de la seguridad nacional, sin reflexionar acerca de un ajuste de clase brutal contra los trabajadores durante los 11 años del terrorismo de Estado. Termino, presidente. Es un día de dolor, pero también de heroísmo el de hoy. Porque en el mismo momento en el que se ocupaba esta casa, en Laureles y Tellier, en el corazón de La Teja, la clase obrera
tomaba su decisión más heroica. Llevaba a cabo una decisión que se había tomado en el 64 cuando el golpe de Estado a Cuadro Sigular en Brasil. Si hay dictadura, hay huelga. Hay que ser muy miserable para pensar que no hubo esa noche del 27 de junio una respuesta heroica de los trabajadores y el pueblo que pagaron como nadie. Y quiero cerrar mis palabras, son muchas y muchos. Hace poco la hija de un compañero desaparecido me decía, no se olviden de los desaparecidos. Pero bueno, como la lista es larga, vaya en Peré y en Medina, asesinados en el medio de la huelga general, el orgullo de quienes pusieron la piel para enfrentar al fascismo. La unidad nacional es un término polémico, y termino, presidente. Yo no sé si puede haber reconciliación posible entre el torturado y el torturador, lo dudo. Pero lo que no puede haber reconciliación es entre el fascismo y la democracia. Por tanto, un día como hoy es un día para recordar a quienes pusieron la piel, el pellejo en defensa de la democracia. Gracias.